Hola chiquillos, buenos días de nuevo, ¿cómo están? Bien, hola de nuevo, profe. Hola de nuevo, Hola, profesor. hola, Otra vez. hola de nuevo, sí, pero ya estamos para nuestra última parte de la clase de hoy y de la semana, así que bien. Eh, una aclaración que me faltó, sobre todo pensando en, ¿quién fue? Espérame. Una aclaración pensando en Sofía, que por ahí me decía que había hecho la evaluación de nuevo porque no le había recibido la confirmación. En este caso, usted no se preocupen si la evaluación no le dicen Classroom que así no ha sido entregada, ya no se preocupen de eso. Ustedes preocúpense, bueno, de hecho lo modifiqué y usted al momento de hacer la evaluación en hacer la prueba por el enviar, les va a llegar un correo confirmando que ha sido enviada, ¿ya? Eso lo agregué ahora. Así que no se preocupen si en Classroom le aparece como la tarea no entregada. Eso, despreocúpense de eso. Ustedes solamente hagan la evaluación y les va a llegar ese correo de confirmación. Así que, especialmente Sofía que me escribió ahora en la mañana, Sofía, tranquila, no hay problema con eso. ¿Ya? Así que de todos modos le voy a enviar yo los dos resultados de sus evaluaciones y, y le voy a considerar la que tuvo mejor resultado. ¿Ya? Chiquillos, eso era lo que me faltaba mencionar y recordarles. ¿Ya? Así que, bien, estamos revisando esta unidad. ¿Dónde está? Estamos revisando esta unidad correspondiente a la baja edad media, que corresponde a la continuación inmediata de los elementos que hemos revisado con anterioridad. Eh, todos estos elementos que están acá, todos estos elementos que están acá, voy a marcar con azul, todos estos elementos que están acá, o gran parte de ellos en realidad, o los que corresponden revisarlos, los hemos revisado. Es decir, en séptimo básico, gran parte de los contenidos tienen que ver con la Edad Media. Lo revisamos en esta unidad que ustedes ya está en proceso de evaluación, que es la unidad 3, donde recibe la unidad por nombre El nacimiento de Europa, ¿ya? Que va desde fines del Imperio Romano hasta el desarrollo del Imperio Carolingio. Y, y ahora entonces vamos ya con la segunda parte de la Edad Media, que corresponde a esto que se le llama plena Edad Media y baja Edad Media, pero en general los vamos a englobar todo en la baja Edad Media, que es esto que está acá. ¿Ya? Para lo cual dijimos que gran parte o un elemento importante a destacar fue el aumento de la producción agrícola que se comienza a desarrollar a partir de, voy a agregar a estos compañeros de ustedes que se sumaron ahora, y está la... No. Sí, y la... No, no. ¿Dónde está? Ya. Como les decía, gran parte de estos cambios, por no decir todos estos cambios que ocurren en la baja edad media, tienen que ver con los primeros elementos que estábamos revisando, que es la mejora agrícola o este aumento de la producción agrícola. ¿Ya? Y dentro de las mejoras agrícolas es donde se hace esta división de la tierra en tres partes. Eh, a esta división de la tierra en tres partes se le llama una rotación,
rotación trienal de cultivos. ¿Ya? Es decir, el suelo se divide en tres partes, también conocido con la técnica del barbecho, que era dejar en descanso una porción de estas tres porciones de tierra para que el suelo recuperara los nutrientes que pierde y que había perdido cultivo a cultivo, ¿ya? Eso es la rotación trienal de cultivo. ¿Ya? Dijimos que esto obviamente permitió un aumento de la producción agrícola y las mejoras en las cosechas, y por lo tanto aumentó la población. A la medida que aumenta la población también demanda mayor producción de distintos aspectos: ropa, zapatos, botas, herramientas, entre otras. Por lo tanto, también va a aumentar el trabajo artesanal. Tienen que producir más para esta nueva población. Y esto obviamente va a aumentar también los mercados y el flujo de dinero. ¿Por qué los mercados? Porque anteriormente, cuando la producción agrícola era escasa, con suerte alcanzaba para alimentar a la gente que vivía en el interior de los feudos. Ahora, la producción agrícola alcanza para tener un excedente, un sobrante, para poder intercambiarlo con otros feudos u otros burgos, otras ciudades más alejadas. Y de esa forma ir complementando los alimentos y los productos que tengo al interior de este burgo. ¿Ya? Se va produciendo una eclipse de la sociedad feudal, es decir, va perdiendo influencia la nobleza, los señores, porque básicamente la sociedad feudal estaba compuesta por los señores y los campesinos. ¿Ya? Va a surgir este nuevo grupo en medio que es la nobleza, ¿ya? O sea, perdón, la burguesía. Y va a surgir, obviamente su nombre lo dice, que va a surgir en torno al burgo, va a surgir en torno al feudo, perdón, al burgo o a la ciudad. ¿Ya? Obviamente los burgueses, al dedicarse al comercio, van a invertir parte importante de su dinero en mejorar la seguridad de las rutas comerciales para garantizar que se produzca de buena forma el intercambio de productos con otros lugares. Al mismo tiempo, influye fuertemente en el comercio el intercambio y la llegada de nuevos productos provenientes desde Oriente, con motivo de las cruzadas y el contacto que se comienza a desarrollar desde el siglo XI en adelante, con una zona tan distante del mundo como era Medio Oriente. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a significar un cambio en los productos y obviamente una amplitud en cuáles son los productos que se comercializaban y las zonas en las cuales se comercializaban. Por lo tanto, van a tomar mucha más importancia los lugares que son puertos y que van a servir de contacto comercial entre estas dos zonas. Y esas ciudades van a ser principalmente las ciudades del el norte de Italia, que van a ser las ciudades puertos principales durante este periodo de la Baja Edad Media. Por eso es que después no va a ser casual, por ejemplo, que el humanismo y el renacimiento se desarrolle de manera fuerte en Italia, donde en Italia va a ser donde se van a concentrar estos conocimientos provenientes de todas partes del mundo. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque ya desde el siglo XI han sido foco de atracción no solamente del tema comercial, sino también del intercambio de culturas que empieza a reunirse en torno a ese espacio en la ciudad italiana. Desde el punto de vista político, los señores feudales se van a mostrar débiles una vez que vuelven a sus feudos después de las cruzadas. Si es que vuelven, muchos de ellos se deciden quedar, muchos de ellos deciden quedarse en Medio Oriente, construyen castillos, se convierten en señores orientales y dejan botados su feudo en Europa. Otros van a volver, pero van a volver después de
2, 3 años. Por lo tanto, van a haber otros que no van a volver porque se murieron y no dejaron herederos. Entonces, eso va a generar una debilidad de los señores feudales tras el regreso a las cruzadas. ¿Por qué? Porque uno de los elementos principales que hizo que la gente se fuera a vivir a los feudos era el de la seguridad. Yo vengo a vivir al feudo para que el feudo me dé seguridad, para que el señor feudal me dé seguridad. Y resulta que si no hay señor feudal y más encima no han habido ataques, ¿para qué estoy acá? ¿No? Disminuyen las guerras privadas. ¿Por qué? Porque los señores feudales que hacían guerra entre ellos eh, fueron a hacer la guerra a Tierra Santa, en las cruzadas. Entonces, eh, y también obviamente estas guerras privadas también mucho tenían que ver con el tema de las invasiones, es decir, se organizaban señores para bloquear la entrada de posibles invasores a su territorio. Por lo tanto, en la medida en que no habían invasiones, en la medida en que no había señores feudales tampoco, todo esto comenzó a disminuir. Comprenderán que todo esto tiene relación directa con lo que vimos anteriormente de las cruzadas y también con lo que vimos anteriormente del nacimiento de Europa. Por eso es que eh, este contenido es un contenido inmediatamente, o un contenido que viene inmediatamente después de esas unidades. Eh, la iglesia, por lo tanto, también comienza a suavizar, a disminuir la importancia de la aristocracia guerrera, ¿ya? Es decir, ya no es importante que tengamos, ya no es importante que tengamos una nobleza que siempre está haciendo la guerra, no lo necesitamos. Al contrario, a lo mejor necesitamos una nobleza que sea capaz de hacerse cargo de su feudo, principalmente. ¿Ya? Y de esta forma también comienza, en la medida en que, esto es como una cuestión como natural, en la medida en que comienza a disminuir, en la medida que comienza a disminuir la importancia de los señores feudales, va a ir aumentando la importancia de los reyes. Los reyes nunca han dejado de estar. El problema es que como eran tan poderosos los señores feudales, el rey tenía menos poder incluso que los señores feudales. ¿Ya? Existían igual los reyes, obviamente, y los señores feudales los obedecían, pero el tema es que dentro de su feudo el señor mandaba todo. Entonces era como, sí, no, yo le hago caso al rey, pero en este feudo mando yo. Por lo tanto, existía rey, existía un rey, igual tenía poder el rey, pero no lo pescaban mucho porque no tenía el rey cómo controlar tampoco lo que ocurría en los feudos. ¿Ya? Y esto fue cambiando en la medida en que se disminuyó la importancia de los feudos, que aumentó la importancia de las ciudades, y obviamente de esa forma los burgueses, en vez de entenderse directamente con los señores feudales, van a preferir entenderse con el rey. Y como les decía anteriormente, va a disminuir la necesidad de seguridad que buscaban tanto los siervos como los habitantes de los feudos en los señores feudales, que era la seguridad. ¿Por qué? Porque también hubo menos invasiones hacia Europa, provenientes en esta época, provenientes principalmente de los normandos, provenientes principalmente de los vikingos en la zona norte y en la zona de Inglaterra, algunas zonas del norte de Francia, pero eso fue disminuyendo en el tiempo. Por lo tanto, ya se hacía como innecesario vivir dentro del feudo encerrado buscando seguridad, si en realidad afuera no era tan inseguro tampoco. ¿Ya? Eh, ¿Qué elementos favorecieron la expansión agrícola durante esta época medieval? Eh, Primero, una temperatura y precipitaciones suficientes. Hubo mejora en el clima, sin duda. Uno de los principales factores que tiene que ver con esta forma de producción y con la agricultura especialmente, tiene que ver con que siempre ha habido una relación estrecha entre la agricultura y el clima.
donde incluso hasta el día de hoy día si llueve poco vamos a tener malas cosechas. Eso es una cuestión natural, salvo que implemente sistemas de regadío modernos y otros, pero eso hace que también la producción sea más costosa en términos de dinero, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que hayan habido cambios en el clima y que las temperaturas se hayan hecho más suaves y las precipitaciones hayan sido suficientes para estas mejoras agrícolas, obviamente que generó un cambio en cómo se producía. Hubo un aumento de la superficie cultivable, comenzaron a talarse los bosques y se secaron los pantanos, ¿ya? Eh, es decir, y todo esto tiene que ver, esto es como un círculo vicioso, ¿ya? Un círculo vicioso, pero un círculo vicioso que va hacia arriba. Es decir, se aumenta la producción agrícola, aumenta la población, en la medida en que aumenta la población también necesita más producción agrícola, y como necesitamos más producción agrícola, también necesitamos aumentar los suelos para producir más, entonces es como una cuestión en cadena, debe ir aumentando. ¿Ya? Por lo tanto, también había que aumentar la superficie de suelo que estamos trabajando. Como les decía anteriormente, se aplicó una rotación trienal de cultivo, se dividió esta tierra en tres partes, dejando una tierra en descanso, o también conocido como en barbecho. De hecho, esta técnica todavía se aplica hasta la actualidad, claro, no se deja tanto tiempo, pero también todavía se deja abierta la tierra para que respire, para que recupere nutrientes al momento de terminar un periodo de cosecha. ¿Ya? Y obviamente esto influye directamente en el aumento de la producción. Se extendió y se mejoró el sistema de regadío con los canales, surcos superficiales de agua, y se amplió esto a distintas zonas, obviamente a estas zonas donde se estaba ampliando el sistema de cultivo, como eran lo que habían sido bosques y pantanos. De esa forma, entonces, como les decía, todo apunta a aumentar más todavía y a mejorar más todavía la producción agrícola. Se incorporaron nuevos cultivos, nuevas especies, muchas de ellas traídas desde Oriente. Posteriormente al descubrimiento de América también van a llegar nuevas especies vegetales provenientes desde el continente americano. Por lo tanto, va a ir variando esta alimentación y la producción de alimentos y la alimentación en general en Europa, lo que obviamente va a traer mejoras para la vida de la población. Sí, no se preocupe, Aaron, no se preocupe, tranquilo, aquí estamos para recibirlo de vuelta. Y obviamente estos avances también estuvieron relacionados con avances tecnológicos. Se mejoraron los molinos para hacer harina, donde se meten o se metían los granos de trigo, se molían, por eso se llama molino, se muelen, ¿ya? Muchos de ellos, de estos molinos, utilizan una forma de energía hidráulica, utilizando la fuerza de los torrentes de agua para hacer mover toda una estructura que va moliendo sistemáticamente los granos de trigo para ir haciendo la harina. Yo el otro día pensaba en esto y decía, imagínate que debe ser complejo. Yo hoy día, si yo quiero hacer harina, o el otro día se me ocurrió hacer harina de avena, y tomé un puñado de avena y lo eché a la juguera, la prendí, se muele y tengo harina de avena. ¿Ah? En este caso no, era mucho más complejo y había que hacer todo un proceso un poquito más, más, más refinado, y que tenía mucho que ver con el uso de este elemento que eran los molinos. Se hace una aplicación del hierro eh, para distintas actividades agrícolas, especialmente para la agricultura, en las cerraduras y en el arado, ¿ya? El arado que se utilizaba anteriormente era principalmente de bronce. Hoy día se empieza a aplicar en el arado de hierro,
¿ya? No es que no lo conocían el hierro, no es que no lo conocían, sino que era utilizado para otras cosas, para armas principalmente. Ahora le dan otro uso. ¿Por qué el hierro es tan importante y tan significativo? Porque un metal mucho más duro, mucho más resistente. Por lo tanto, dura más, dura más y el surco que forma en la Tierra va a ser mucho mayor que el que dejaba el arado de bronce. Por eso es que va a ser tan significativo este avance tecnológico para el desarrollo de la agricultura. Y obviamente el ir abriendo el surco más grande y mejor, eh, también va a mejorar la cantidad de especies que se pueden cultivar. ¿Ya? Todos estos cambios van a llevar a un aumento demográfico. ¿Ya? Desde 42 millones de habitantes en Europa para el año 1000 va a aumentar a 73 millones de habitantes, casi duplicarse, para el año 1300. Que se duplique la población europea en 300 años es mucho, es mucho. ¿Ya? Y más aún porque la población no crece porque haya más nacimientos. Los nacimientos se mantienen estables en el tiempo. ¿Ya? En general, los nacimientos se mantienen estables en el tiempo. Claro, posteriormente van a ir bajando. Si en la línea segmentada son los nacimientos, lo que van a bajar, lo que van a bajar, van a ser la mortalidad. La mortalidad va a ir bajando en la medida en que, voy a poner aquí una M de mortalidad, que va a ser la que va a ir bajando, y una N de natalidad que se mantiene, ¿ya? Que va a ir bajando, no va a ir bajando de manera tan notoria, esto lo dibujé yo para que se entienda, pero no va a ser tan notorio el cambio ni tan drástico, por eso es que aumentó en 300 años. ¿Ya? Eh, sí va a ser importante este crecimiento debido a que va a disminuir la mortalidad, ¿ya? La gente va a morir menos. ¿Ya? Eh, como en la medida en que la gente va a estar mejor alimentada, en la medida en que la gente va a estar mejor alimentada, va a tener mayor resistencia a enfermedades, va a tener mayor resistencia y también obviamente va a haber mucha menos gente que muera de hambre, había gente que moría de hambre anteriormente, eh, y por lo tanto pues, la gente va a empezar a vivir más. ¿Ya? Como les decía, no necesariamente es un aumento de los nacimientos, sí una disminución de las muertes, eso sí. ¿Ya? Y este aumento demográfico va a llevar sin duda a darle importancia a una nueva estructura, o en realidad no es tan nueva porque las ciudades existieron con mucho tiempo, pero darle nueva importancia a la ciudad, ¿ya? A la ciudad. La ciudad se va a convertir en la estructura más importante dentro del mundo medieval. ¿Ya? Esta ciudad que va a recibir un nuevo nombre, que es el Burgo, pero es la ciudad igual, ¿ya? Igual en la ciudad, pero recibe un nuevo nombre que es el Burgo. ¿Ya? Un nombre bastante común en Europa, incluso hasta el día de hoy. O sea, hoy día nosotros tenemos eh, eh, algunas ciudades que mantienen un nombre relacionado con el Burgo, como Hamburgo, como Edimburgo, ¿ya? Y que obviamente tienen que ver con su origen en esta época medieval. ¿Ya? Eh, obviamente las características de la vida en el burgo van a ser muy distintas a las características en el mundo de la vida en el mundo feudal. ¿Ya? Y se mantienen los feudos, ¿se van a mantener los feudos? Sí, los feudos se van a mantener. ¿Ya? Los feudos van a durar hasta el siglo XIV, siglo XV. ¿Ya? Pero la importancia del feudo va a ir disminuyendo, eso sí.
Entonces, este feudo que reunía a personas que buscaban seguridad, que era un sistema económico cerrado, donde no había comercio, eso va a ir disminuyendo en el tiempo. ¿Se van a mantener los feudos, como les digo? Sí, se van a mantener. ¿Van a seguir siendo importantes? No, van a disminuir su importancia y el burgo va a tomar mayor importancia, eh, pero ojo, los burgos están dentro de feudos también, ¿ya? Así que no pensemos que, sí, el feudo, chao, burgo, no, sino que es todo parte de un proceso, por eso es que me interesa que esto quede claro. Algunos cambios. Partamos vamos a revisar la sociedad estamental característica de esta época. Partamos voy a partir por la nobleza. Voy a partir por la nobleza. ¿A dónde lo voy a, este cuadradito? Lo voy a marcar. Voy a partir por la nobleza. ¿Ya? Yo creo que en esta clase va a haber nobleza y clero, ¿ya? Yo creo que solamente la nobleza. Vamos a partir por la nobleza. ¿Quiénes componían la nobleza? La nobleza estaba compuesta por, bueno, y obviamente los nobles, pero también por el rey. El rey es parte de la nobleza. El rey también es parte de la nobleza, ¿ya? Que no se nos olvide. ¿Ya? El rey también es parte de la nobleza. ¿Ya? El rey y la nobleza, por lo general, viven en castillos, ¿ah? Viven en castillos, y uno de los principales elementos, una de las principales características es que estos tipos no hacen nada, ¿ya? No hacen nada, ¿ya? Para vivir, o sea, no trabajan, ¿ya? No trabajan, sino que se dedican a gobernar, se dedican a actividades relacionadas con la entretención, banquetes, fiestas, la cacería, pero la cacería no por necesidad, sino que por entretención. Es una sociedad principalmente guerrera, que se dedica a los torneos, que está compuesta por duques, marqueses, condes, caballeros, varones, etcétera, etcétera. Y el rey, obviamente. ¿Ya? Dentro de la nobleza también nosotros vamos a encontrar una alta nobleza de gente muy cercana al rey, algunos bastante ricos económicamente hablando. Eh, el rey no hace nada, obviamente, no, tampoco el rey hace nada. ¿Ya? Obviamente se dedica a las actividades del gobierno y tomar decisiones en torno a impuestos y a características del reino, pero más allá del rey no hace nada. ¿Ya? Eh, Salvo estas actividades que acabo de mencionar. Eh, y por lo tanto vamos a nosotros reconocer una división también en la nobleza, una nobleza dividida en dos partes. Voy a ponerlo por acá. Una nobleza dividida en dos partes, una alta nobleza, y una baja nobleza. ¿Ya? La alta nobleza tiene grandes extensiones de tierra, feudos grandes, súper bien. Sin embargo, la baja nobleza no le va a ir tan bien. Muchos de ellos de la baja nobleza son pobres, pero muy pobres, ¿ya? Van a ser muy, muy pobres. Se van a mantener porque tienen un título de nobleza, principalmente, y porque tienen siervos que trabajan para ellos, pero van a ser tipos súper pobres, ¿ya? Incluso vamos a encontrar a miembros de la burguesía o incluso algunos campesinos que van a ser incluso más ricos que miembros de la baja nobleza. Pero esta estructura social no tiene que ver con capacidad económica, a lo mejor como la estructura social que tenemos nosotros hoy día. Eh, donde uno habla de clase alta, clase baja. No, esto es gente que se basa en un título de nobleza, nada más. ¿Ya? Y eso también determina las características de ser privilegiado o no ser privilegiado en esta estructura social.
¿ya? Finalmente, acá el tema del privilegio tiene que ver con el hecho de recibir o no, o pagar o no pagar impuestos, ¿ya? En este caso, ni los nobles, ni el clero, obviamente, ni el rey, pagan impuestos, no pagan impuestos, ¿ya? Al contrario, se benefician de los impuestos que eran pagados por el campesinado y por la burguesía y por los artesanos, ¿ya? Un elemento importante es ese, los privilegiados. Hay gente que, por ejemplo, si yo nacía campesino, yo moría campesino, o sea, no podía, salvo un caso muy extraño de que alguien pudiese nacer campesino y terminar siendo un noble, pero era algo muy extraño, muy raro. ¿Por qué? Porque ser privilegiado era ser VIP, ¿ya? Ser VIP. Pero si yo, que soy VIP, porque el rey era el que podía entregar títulos de nobleza. Si yo, que soy VIP, comparto ese privilegio con todo el mundo y todo el mundo pasa a ser VIP, nadie es VIP. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, esto es como, insisto, si yo tengo privilegios, ¿ya? Porque en eso se basa esto, en tener privilegios. Si yo tengo privilegios, estoy en una situación superior al resto de la estructura social, y digo, no, sé que voy a compartir esto con todo el mundo. Ese privilegio deja de ser privilegio porque ahora es de todos. Y, por ejemplo, puede llegar a ser un derecho, por ejemplo. ¿Ya? Chiquillos, les pido por favor que me aguanten un minutito, voy a ir a solucionar un problemita aquí en la casa. ¿Ya? Ya, perdón, chiquillos. Como les decía, el rey puede nombrar nuevos nobles, sí, puede hacerlo, pero lo hace, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque si él anda nombrando a todo el mundo noble y todo el mundo se va a convertir en privilegiado, ese privilegio va a dejar de ser un privilegio. Entonces se pierde el sentido y la esencia, la base de esta estructura social, que es el hecho de que hayan privilegiados y haya personas no privilegiados. ¿Sí? ¿Se entiende? Por favor, Sí. chicos, si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. O sea que si ya eso hubiera sido para todas las personas, hubiera sido algo común. Y no hubiera sido privilegiado porque va a ser para todas las personas por igual. Así es, así es. Después, y esto ya ustedes lo vamos a ver más adelante, ya el próximo año probablemente, cuando nosotros hablamos de la Revolución Francesa va a cambiar esto. Y entonces ahora vamos a hablar de una sociedad igualitaria, por lo tanto ya no van a haber privilegios, sino que van a haber derechos para todas las personas. Esa es la diferencia. En esta época, en plena Edad Media, estamos hablando de que sí hay una diferencia entre privilegiados y no privilegiados, y donde los privilegiados se benefician principalmente de los impuestos que pagan los no privilegiados. Básicamente es eso. ¿Ya? Veamos por acá. Si alguien nace campesino, muere campesino. Sí, tal cual. Si nace burgués, muere burgués. Si nace noble, muere noble. Puede nacer siendo el noble más rico del mundo. Se puede gastar toda la plata y ser el noble más pobre del mundo. Pero sigue siendo noble. ¿Ya? Es que no, nadie puede nacer rey y terminar siendo campesino. Tampoco funciona hacia abajo. No funciona ni hacia arriba ni funciona hacia abajo. No es tampoco que hoy un noble, uno va a decir lo siguiente, hoy el noble pobre, hoy el noble rico, hoy el campesino pobre, hoy el campesino rico.
Oye, el burgués rico, oye, el burgués pobre. Pero antes siempre va el término burgués. Antes va siempre el término noble. Oye, el reino pobre, pero es un reino que está a cargo de un rey, que puede ser muy pobre, pero hay un rey. Sigue siendo rey. ¿Ya? Es decir, la estructura social no va a estar determinada por la riqueza o por el elemento económico. Eso es importante destacarlo. ¿Ya? Vamos a seguir revisando este diagrama en la próxima clase, chiquillos. Espero que estén muy bien. Como les dije, revisen, métanse a hacer la prueba, no la hagan necesariamente, revísenla, léanla y luego repasen, luego revisen apuntes y todo lo demás. Ya, yo voy entre hoy día y el fin de semana voy a cumplir con lo que les decía, subir las clases de la unidad 3 en video y el material completo para que puedan tener ahí el material para repasar para la prueba. ¿Ya? Chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho ustedes y sus familias, que estén bien, nos vemos. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, que esté bien. Profe, ¿hasta cuánto hay chao. plazo para entregar la prueba? Hasta el 19 de agosto. Chao, profe. Ah, ya. profe. Chao, Chao, profe. chao, chao.